Buenas tardes, vamos a continuar con resolviendo la tarea de la clase pasada. Vamos a anotar aquí las moléculas para resolverlas. Bueno, si recuerdan, estábamos viendo lo que eran las cetonas. Para resolverlas, pues, si recuerdan, las cetonas tenían terminación ona, por lo cual, pues aquí tenemos una cetona. Primeramente hay que identificar cuántos carbonos tenemos en la cetona. El prefijo bu indica que tenemos 4 carbonos. Entonces vamos a dibujar nuestros 4 carbonos. Sería carbono número 1, 2, 3 y 4. Tenemos ahí nuestros 4 carbonos, pero en el segundo carbono indica que tenemos el grupo cetona. Independientemente de donde contemos, si es de aquí o de acá, vamos a tener el mismo resultado. Sería 1 y 2. Tenemos aquí 2 cetona. Y tendríamos nuestro bután 2-ona. En caso de que alguien lo haya contado del otro lado, también está correcto, sería 1, 2, y aquí tenemos nuestro grupo cetona. Y de las dos maneras estaría correcto. Si recuerdan, les mencionaba que también se les podía nombrar de otra manera. Ya teniendo aquí la molécula, pues es mucho más sencillo. Y vamos a separar lo que era nuestro grupo cetona con, bueno, si recuerdan, el grupo funcional era carbono, doble enlace con oxígeno, y aquí teníamos unas R's. Estas R's lo que indicaban eran carbonos, una cadena de carbonos de un número indeterminado, podía ser 1 hasta miles. Vamos a separar nuestro grupo cetona de ahí, que sería este, y vamos a nombrar las cadenas o las R's que tenemos a los costados como grupo sustituyente. Aquí tenemos un carbono, que sería un metil, y aquí tenemos dos, que serían un etil. Entonces, aquí tenemos un etil, metil, cetona. Y este sería el otro nombre. ¿Por qué los acomodé de esta manera? Bueno, en el caso de estas nomenclaturas hay que ordenarlos alfabéticamente. Primero va la E y después la E. Y sería todo. Esto sería para nuestra primera molécula. Vamos a pasar con la segunda molécula de tarea. Teníamos una molécula de 6 carbonos con 2 grupos cetona. Era de esta manera. Primeramente hay que identificar cadena de carbonos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El prefijo es hexano. Porque hexano tenemos únicamente enlaces simples, por lo que es un alcano. Ahora hay que dar la numeración correspondiente a lo que son los carbonos. Si comenzamos de aquí sería 1, 2, sería 3 y 5. 3 y 5. Si comenzamos de acá sería 1, 2 y 3. 2 y 4. Entonces la menor numeración es la de abajo, entonces comenzaríamos de aquí. Tendríamos carbono número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los grupos cetona los tenemos en el carbono 2 y carbono 4. Hexan 2,4 guión. Si tenemos 2 de lo que sea, hay que poner el prefijo di o bi. Y la terminación del grupo cetona es ona. Y ese sería el nombre correspondiente a esta estructura. De la otra manera no se puede, porque si recuerdan les había mencionado que solamente se podía cuando teníamos un grupo cetona. Espero que no haya dudas con este. Vamos a pasar a lo que es el siguiente tema, que van a ser los éteres. En el caso de los éteres también tienen un
grupo funcional como los alcoholes, como las cetonas. En el grupo de los éteres tenemos una cadena de carbonos unida a un oxígeno y unida a otra cadena de carbonos. Entonces, ¿cómo se nombran estos? Para nombrarlos tenemos que, bueno, también hay dos formas de nombrarlos. Hay que nombrar las cadenas de carbonos a los costados. El nombre, la verdad, pues más sencillo sería este. Si tenemos, vamos a poner un ejemplo, sería 1, 2, oxígeno y 1. Cumple con lo que es un éter. Vamos a verificarlo. Tenemos el oxígeno que marca aquí con enlace simple hacia una cadena de carbonos de n número de carbonos, puede ser cualquiera. Aquí en este caso tenemos 2 y del otro lado tenemos otra cadena de carbonos que sería 1. Entonces cumple con el grupo funcional de los éteres, por lo tanto tenemos un éter. Para nombrarlo, nombramos estos dos como sustituyente. Entonces tenemos un metil y un etil. Por orden alfabético sería etil, metil, éter. Y sería todo. Este es muy sencillo. Hay otra forma de nombrarlos. También es algo similar, pero pues vamos a verlo aquí mismo. Entonces, en la otra forma de nombrarlos tenemos que separar el grupo del oxígeno con la cadena más pequeña de carbonos. En este caso sería el metil. Tenemos separado aquí nuestro oxígeno con el grupo más pequeño. Entonces, para este caso tendríamos que poner el prefijo del número de carbonos, que sería met, con la terminación oxi, que significa oxígeno. Entonces tenemos aquí metil y el oxígeno juntos y nombramos como grupo sustituyente la siguiente cadena: metoxi, etil. Y eso sería todo para este tipo de nomenclatura. Las dos están relativamente sencillas. Vamos a comenzar a hacer algunos ejercicios. Vamos a poner sería esta molécula. Si gustan, ahí ustedes pueden comenzar, pausan el video y lo resuelven y ya después ven cómo se resolvía. Vamos a comenzar con este. Primero que nada, antes de resolver cualquier cosa, hay que identificar si cumple con el grupo sustituyente de los éteres. Entonces tenemos el oxígeno unido a una cadena de carbonos, ¿sí? Pueden ser los que sean, y a otra cadena de carbonos también pueden ser los que sean. Entonces tenemos un éter. Hay que nombrar primeramente, bueno, si quieren por la primera forma que comenzamos, separamos el grupo éter y nombramos lo que hay alrededor de él como sustituyente. Entonces tenemos aquí un etil, 1, 2, 3, tenemos un propil. Entonces alfabéticamente va primero el etil, sería etil, propil, éter. Y eso sería el nombre. Ahora, en la siguiente nomenclatura hay que nombrar, bueno, hay que juntar el oxígeno con la cadena de carbonos más corta, la que sería la de 2. Aquí tenemos una de 3 y una de 2. Entonces, en la siguiente nomenclatura hay que nombrar eso como uno y esto como otro. Entonces, sería 1, 2 carbonos, sería et, nombramos el oxígeno, etoxi, 1, 2, 3, propil.
y ahí estarían las dos formas de nombrarlo. Si se dan cuenta, pues esto es relativamente sencillo, como las siguientes nomenclaturas que veremos un poquito más adelante. Vamos a pasar con otro ejercicio. También en este, si gustan, pongo lo que es el nombre, lo pausan y continuamos con la nomenclatura. Vamos ahora a pasar de un nombre a una estructura. Vamos a ver. Para la nomenclatura de los éteres hay que buscar el oxi. Entonces ahí lo tenemos, es un éter. ¿Qué tenemos en el éter? Si nombra etoxi, entonces tenemos un etil unido a un oxígeno. Tenemos ahí metil, etil, con un enlace al oxígeno. Si recuerdan, cuando no termina en un extremo o en un vértice y termina en una literal, entonces este solamente se considera un enlace, por lo cual tenemos un carbono, dos carbonos, y el carbono tiene un enlace al oxígeno. Entonces así estaría bien. Este sería nuestro etoxi, y tenemos de este lado un butil. Sería metil, etil, propil y butil. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 carbonos. No cometan el error de considerar este como un carbono. Cuando termina el literal, nunca es carbono, es un enlace únicamente. Entonces este sería la estructura. Vamos a darle el otro nombre también aquí mismo. Si recuerdan, separábamos lo que era el éter y nombrábamos lo que había a los lados. Entonces aquí tenemos un etil, 1, 2, 3, 4 y un butil. Alfabéticamente sería butil, etil, éter. Y ahí estaría lo que es esta molécula. Vamos a hacer uno más y les pongo unos de tarea. Estos temas son relativamente sencillos, espero que no tengan dudas. En caso de que tengan dudas, pues ya me lo escriben ahí en los comentarios. Ahora vamos a pasar lo que es del otro tipo de nombre a la estructura también. Entonces, cuando nos nombran éter, únicamente nos están nombrando lo que es el oxígeno que va ahí. Entonces, ya tenemos lo primero, éter. Digamos que va en el, llamémosle, centro de la molécula. De un lado tenemos una molécula de 5 carbonos. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos nuestra molécula de 5 carbonos. Del otro lado tenemos una de 3. Tendremos el carbono número 1, 2 y 3. Y esa sería su estructura. Ahora vamos a pasar al siguiente nombre. En el siguiente, como característica, hay que buscar siempre la cadena más pequeña que tenga al lado el oxígeno. De este lado tenemos 5, de este lado tenemos 3. Entonces hay que separar el oxígeno con la cadena más pequeña. Y la nombramos, sería metil, etil, propil, sería prop. Y nombramos el oxígeno, propoxi. Y sería 1, 2, 3, 4, 5, pentil. Y ese sería para pasar a estructura y al siguiente nombre. Ahorita les voy a dejar algunos ejercicios para que practiquen en su casa. Igualmente me los envían para esta vez para el miércoles, para el jueves tener enviarles otro video con el siguiente tema.
Entonces estos van a ser los que se van a quedar para practicar en su casa. Y con esos nos quedaríamos para que practiquen el tema. Si tienen dudas, yo creo que les va a surgir algunos dudas con esta molécula. Si quieren ahorita, antes de irnos, resolvemos uno similar. Vamos a resolver uno como este para que no vayan a tener problemas con esa estructura. Entonces vamos a poner uno sencillo. Aquí tenemos un oxígeno unido, si recuerdan el extremo, si es carbono. Entonces en la fórmula semidesarrollada sería algo así. Vamos a considerar los extremos como un carbono, y si terminan en una literal, entonces es este enlace únicamente. Sería lo mismo. Ahora vamos a ver. Tenemos aquí nuestro grupo éter. ¿Y qué tenemos a los lados? Tenemos un metil y tenemos otro metil. Entonces cuando tenemos dos, se pone el prefijo di, metil, éter. Y ese sería el nombre. En el caso del otro, como son tamaños de cadenas similares, el que queramos tomar estaría correcto. Entonces sería metoxi, metil. En la tarea hay que poner los dos nombres, por favor, y eso sería todo por la clase de hoy. En el siguiente tema vamos a ver lo que van a ser los ácidos orgánicos o ácidos carboxílicos.